Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Estamos hoy aquí reunidos en el 20º domingo durante el año. Y te quiero invitar para que te dispongas, nos dispongamos para escuchar el Evangelio del día de hoy y poder hacer también un repaso por las lecturas de la liturgia con las que el Señor hoy nos quiere alimentar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida, y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre, que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come, vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, seguimos escuchando a Jesús en este discurso del pan de vida. Pero antes de adentrarnos en el Evangelio, me gustaría que pudiéramos prestar atención también a la primera lectura, al Salmo y a la segunda lectura. ¿Por qué? Porque ellas nos van a marcar hacia dónde quiere ir el Evangelio. Y es que en la liturgia en general, nuestra Santa Madre Iglesia, que es madre, pero también es maestra, quiere marcarnos precisamente el camino. En la primera lectura del libro de los Proverbios se nos habla de la sabiduría y cómo ella realmente se pone a disposición de todos aquellos que no son cautos, que son necios, que no tienen ciencia, que no tienen precisamente la sabiduría y se pone a disposición. Y aquí, si bien no estamos hablando de títulos, porque creo que actualmente muchos decimos, no, el que no tiene dinero no estudia o no puede acercarse al conocimiento. Pero esto también es una mentira, porque en general, cuando hablamos de sabiduría, hablamos de sabiduría de vida, es decir, de un conocimiento práctico, concreto de la vida. Y esto lo podemos descubrir cuando dejamos de mirarnos el ombligo para poder mirar a todos los que nos rodean. Vemos casos de gente que sufre, de gente que llora, de gente que se equivoca, de gente que ha tomado malas decisiones, y cuando lo traemos a nuestra oración y le preguntamos al Señor y abrimos también nuestro oído, no solo a la voz de Dios, sino a la voz de nuestros hermanos, vamos aprendiendo. Pues el que escucha consejos no llega viejo. Es decir, realmente trata de aprender de los errores de los demás y evita caer en esos mismos errores. A esto nos referimos con la sabiduría y termina diciendo: vengan, coman de mi pan y beban del vino que yo mezclé. Abandonen la ingenuidad y vivirán y sigan derecho por el camino de la inteligencia. Pues sabemos que Jesús también es la palabra de Dios hecha carne y por eso Jesús mismo en el Evangelio, ya desde los otros domingos, nos viene diciendo que Él es el pan vivo bajado del cielo y quien coma de su carne vivirá eternamente. Con el salmista, en el Salmo 33, nos unimos alabando y bendiciendo al Señor, pero sobre todo
la llamada que hace el salmista, o mejor dicho, pone en boca de Dios estas palabras: vengan hijos, escuchen, voy a enseñarles el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que ama la vida y desea gozar de los días felices? Guarda tu lengua del mal y de tus palabras mentirosas. Apártate del mal y practica el bien. Concretamente, una vez más, una cuestión práctica de vida. Recordemos que la palabra sabiduría viene de sapere, de sabor. Es decir, que la sabiduría es saber disfrutar de la vida, de encontrarle el sentido, el gusto a cada una de las cosas. Bueno, no sé ustedes, pero hay varias actividades que necesitan un poco de conocimiento o al menos de sensibilidad para poder disfrutarlas, como es a veces la contemplación de un paisaje, la contemplación de una obra de arte, de una pintura, el escuchar una obra de música. Hay que tener un poquito de tacto, de conocimiento para poder disfrutarlo. O como aquellos que van a pescar o alguna otra actividad que requiera un poco de paciencia y de dedicación, necesita de la sabiduría para saber saborear cada momento y poder disfrutarlo. Ahora, en la carta a los Efesios, este es interesante, este es hermoso. Yo recuerdo que era mucho más joven y en el grupo juvenil uno de los hermanos, de los jóvenes, dice: bueno, pero todo el mundo dice que emborracharse es malo, pero ¿dónde está en la palabra de Dios que nos diga que no debemos emborracharnos? Y aquí es donde San Pablo directamente nos va a hablar de tener cuidado con la conducta y no obrar como gente necia, sino como personas sensatas. Durante todas las lecturas va a estar esta dicotomía o esta contraposición entre el sabio, el que obra bien con sabiduría, y el necio o el negligente o aquel que es terco. San Pablo nos anima y nos ayuda primero a no ser irresponsables. Y a ser irresponsables, ¿por qué? Porque necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y eso significa que nos invita a perseverar en nuestra oración personal para saber escuchar la voz de Dios y a partir de ahí avanzar y caminar. No abusen del vino que lleva al libertinaje, más bien llénense del Espíritu Santo. Y este es el versículo que les contaba, que justo ese día que me hicieron esta pregunta, apareció esta lectura en la Eucaristía. Y recuerdo que todos en el grupo juvenil, mientras leían esta segunda lectura, nos mirábamos unos a otros. ¿Por qué? Y precisamente dice el por qué. Dice porque es causa de libertinaje, es decir, nos quita un poco los filtros o mejor dicho, la poca templanza y fortaleza que tenemos desde el Espíritu Santo para no caer en la tentación. Entonces hay que tener cuidado con el licor, con la borrachera, y dice más bien llénense del Espíritu Santo. Nos anima también a que nos reunamos a recitar salmos, himnos, cánticos, celebrando al Señor de todo corazón, es decir, nos invita una vez más a perseverar en la oración, ya no solo la oración personal, sino también la oración comunitaria, y nos anima, termina diciéndonos: siempre y por cualquier motivo den gracias a Dios, nuestro Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre. Y aquí hay situaciones, hay circunstancias que a veces nos duele o nos cuesta encontrarle la bendición y decirle gracias, Señor. Pero San Pablo nos anima a decirlo siempre y por cualquier motivo. Es decir, y aquí tenemos que aprender también a lo que es la alabanza, ¿no? Es decir, gracias o te alabo, Señor, por el mal que viene. Si no, que damos gracias en fe sabiendo que el Señor ya tiene la respuesta y nos dará la fortaleza y la fuerza para poder superar esa situación que nos acontece. Ahora llegamos al Evangelio. Y aquí es importante, es un discurso en el que solo Jesús nos habla, solo Jesús enseña y va a aplicar. Va a ser imperativo, es decir, no va a poner en duda absolutamente nada, ni va a dar pie para que las personas que están alrededor le pregunten.
Es una enseñanza plena de Jesús. Pero aquí es necesario decir que en el Evangelio de Juan, en los diálogos de Jesús con las personas que están alrededor, siempre van a aparecer como estos dos planos en los que Jesús está hablando de una realidad espiritual, pero sus interlocutores lo interpretan desde algo terrenal, es decir, donde parece que dicen aquí en Argentina, un diálogo de sordos, es decir, como que pareciera que están hablando de dos cosas distintas o como si hubieran interpuesto dos diálogos totalmente distintos de personas distintas. Entonces, Jesús siempre va a estar en el plano espiritual y sus interlocutores van a hablar desde el plano concreto y material. Pero tengamos en cuenta que esta dificultad también se daba entre los cristianos, los de las primeras comunidades cristianas y todas las personas que estaban a su alrededor. Ya les voy a contar un poco más de esto, algunas anécdotas que están escritas. Lo primero que nos dice Jesús es: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Aquí nosotros tenemos que comprender que al menos para nosotros los católicos, la Eucaristía, o como llamarían los primeros cristianos, la fracción del pan, es imagen de los sacrificios que se han realizado desde siempre en la humanidad. Cada Eucaristía es de nuevo un sacrificio incruento. Porque no matamos a ningún animal, porque no hay sangre que nosotros veamos roja así salpicando, saliendo, ni olores tampoco nauseabundos que estén por ahí alrededor. No ofrecemos a los primogénitos ni un cordero, ni una gallina, ni un toro. Es decir, no ofrecemos algo concreto animal. Pero nosotros seguimos teniendo el sacerdote, el altar y la víctima. Pero la víctima es el mismo Jesús en la figura del pan y del poco de vino. Por eso es un sacrificio incruento. Entonces, la Eucaristía, la celebración de la misa, es un sacrificio incruento y es un sacrificio de comunión. En los sacrificios de comunión, la mitad se partía para consumirla al Dios, es decir, se quemaba, y la otra mitad la comía la contraparte que la ofrecía, es decir, los sacerdotes, el pueblo. Y eso es lo que hacía una alianza, un sacrificio de comunión, unir a las dos partes, por eso se llama de común unión. Entonces, Jesús está diciendo: yo soy el pan vivo bajado del cielo, y el que coma de este pan vivirá eternamente. Ya está hablando de un sacrificio, está hablando de un pan que no es cualquier pan, sino que da una vida eterna, es decir, una vida espiritual. Y lo va a decir: el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Para los primeros cristianos, estas frases eran inconfundibles. Jesús está vivo y presente y nos da su carne en ese pan que consagramos en la fracción del pan en comunidad el primer día de la semana, que es el domingo. Ahora, como yo les decía, los interlocutores, los judíos, están en este plano muy terrenal y dicen: ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Es decir, se preguntan: ¿este hombre es caníbal? ¿Quiere hacernos a nosotros caníbales? Y esto era lo que les contaba. En el siglo I hay unas obras de San Justino llamadas Apología o Apologética, y allí es donde él trata de responder a toda la imaginería que había en los siglos primeros acerca de los cristianos. Como ser cristiano era ser perseguido, los primeros cristianos lo vivieron en las catacumbas y lo vivieron precisamente, bajo tierra, a escondidas. Entonces hacía parte de una religión mistérica, que era un misterio, que la gente no sabía lo que hacían los cristianos. Y como escuchaban solamente rumores, ellos sabían que comían la carne de un tal Christus y por eso pensaban que eran caníbales. Decían: estos
son desvergonzados y viven una vida moral terrible porque los cristianos se aman unos a otros y ellos lo pensaban literalmente hablando, que iban y hacían orgías religiosas. Y entonces San Justino empieza a responder y a decir, no, vamos aclarando, vamos diciendo qué es lo que es. Entonces, los interlocutores de Jesús piensan, ¿cómo nos va a dar a comer su carne? Y aquí es donde Jesús vuelve a retomar el discurso y vuelve a decirnos, es la carne del Hijo del Hombre. Y si no comen su carne, si no beben su sangre, no tendrán vida. Porque mi carne y mi sangre tienen vida eterna. Y al que lo coma, yo lo resucitaré en el día final. Es decir, una vez más, Jesús no está hablando de un sacrificio cruento. Y es que aquí en cada Eucaristía no se repite el sacrificio. En cada Eucaristía se hace presente el único sacrificio que Jesús entregó su vida ese día, ese Viernes Santo en el Calvario. Se vuelve a hacer presente en cada Eucaristía. Y nos da su cuerpo y nos da su sangre para limpiarnos de todo pecado y sobre todo para expulsar de nosotros la consecuencia del pecado, que es la muerte, y darnos vida y vida en abundancia. Y aquí viene ya una tercera parte en la que Jesús ya no solo dice, me comerán a mí y yo les daré vida y tendrán vida eterna, sino que ahora dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo tengo vida porque el Padre me da vida. Y así de la misma manera el que me come vivirá por mí. Es decir, Jesús nos está hablando que cada Eucaristía, cada celebración de la misa y cada vez que nosotros comulgamos espiritual o sacramentalmente, nosotros nos hacemos parte de Jesús, Jesús se hace parte de nosotros y a la vez formamos parte del Padre, de Dios, de la Santísima Trinidad, y la Santísima Trinidad hace parte también de nosotros. Qué bendición, hermanos, qué misterio y qué maravilla lo que el Señor nos está regalando en cada Eucaristía. Cierra tus ojos un momento. Piensa en la presencia de Jesús y alábalo, bendícelo. Señor, hoy queremos entregarnos a ti. Hoy, Señor, no queremos ser como los necios que pierden oportunidades, que salen corriendo o que no son capaces de descubrir las bendiciones que tienen alrededor. Hoy, Señor, danos tu sabiduría. Abre nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros oídos. Abre nuestro corazón para que podamos glorificarte y bendecirte en esta presencia de la Eucaristía. Señor, te damos gracias por cada Eucaristía que hemos recibido, por cada comunión que hemos recibido. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias porque nos haces parte de ti y tú nos haces parte de ti también. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias porque en cada Eucaristía nos permites vivir para ti y vivir en el Padre. Concédenos, Señor, la gracia de poder experimentarlo de manera sensible. Gracias por cada sacerdote que celebra la Eucaristía. Gracias por cada comunión. Gracias por cada hermano que nos acerca a la comunión. Gracias, Señor, también por cada tabernáculo sobre la faz de la tierra. Ven y ábrenos nuestro entendimiento para poder comprender la grandeza de este misterio y poder vivir la plenitud del sacramento de la Eucaristía. Que podamos, Señor, compartir este sacrificio de comunión, porque nosotros somos tuyos y tú eres nuestro. Protégenos, bendícenos y acompáñanos durante toda esta semana, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor los siga bendiciendo
abundantemente. Como ya lo escuchaste, por favor, si puedes hacerlo, no te lo pierdas, ve presencialmente a la Eucaristía, allí a tu parroquia más cercana. Y si no, ponte en oración y pídele al Señor esta gracia de la comunión espiritual. Bien, recuerda darle me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho, activa la campanita y en la descripción de este video puedes encontrar la página web de nuestra comunidad, www.comunidadmensajerosdelapaz.org. Así que esperamos que puedas conocer más de nosotros a través de esta página web y también de cómo colaborar con esta obra de evangelización. Nos encomendamos a tus oraciones. Estamos con el Padre Gustavo en Guadalajara teniendo una jornada de evangelización. Así que por favor, tennos en tus oraciones a nosotros y a todos los que están participando de esta jornada. Les recordamos también que la siguiente semana tendremos, como todos los jueves, la adoración al Santísimo Sacramento y tendremos también el Alimentados con la Palabra de Dios. Así que no te lo pierdas, también te pedimos oración. El próximo fin de semana estará el retiro de matrimonios y parejas en Villa Allende, Córdoba, aquí en Argentina. Y seguimos también invitándote a las peregrinaciones a www.peregrinosenlafe.com.ar. Tendremos Turquía, Medjugorje y Roma para finales de octubre. Así que si te sentís llamado, no dudes en acercarte, averiguar y poder peregrinar también con nosotros de una manera distinta, orando por la sanación interior. Que el Señor te siga bendiciendo, que pases un hermoso domingo y seguimos unidos en oración.